poco lo que era el actor, el dictamen de contradictorio, todo eso, ¿no? Del nuevo penal acusatorio. Sí, hicimos un poco una breve referencia al nuevo sistema de justicia penal. ¿Y por qué hicimos referencia al nuevo sistema de justicia penal? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien vio la sesión? ¿Alguien sabe por qué hablamos de esto? ¿Qué tiene que ver con la actividad pericial todo eso? ¿Cómo podemos hilar estas ideas? Alguien, quien sea, ¿qué idea tienen? Lo que sea, muchachos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tiene que ver la actividad pericial con el sistema de justicia penal acusatorio? Nada más dígame si lo pudieron revisar o no para seguir adelante, ¿no? ¿Están ahí, muchachos? ¿O no? Alguien que me pueda decir si lo vieron, si no lo vieron, algo. Sí, profesor, acabo de entrar porque no entraba a la liga, pero ¿cuál fue la pregunta? Les estaba comentando que si se acuerdan que vimos la clase pasada, por ahí Beatriz me comentaba que hablamos algunas o que referimos algunas ideas del sistema penal acusatorio. Les preguntaba por qué, si se acuerdan qué tiene que ver la actividad pericial con esto del sistema penal. Ok, gracias. Sí, yo sí tuve oportunidad de ver muchas de lo que nos compartió, parte de las ligas incluso que nos está colocando en el Classroom. Ok, ¿y qué tiene que ver el sistema de justicia penal con eso de la actividad pericial? Pues mucho, ¿no? Tiene que llevar, o sea, va encaminado, va de la mano, por así decirlo, eso es lo que yo entiendo. Sí, pero ¿por qué? Ok. Puede ser que son pues, los expertos, los peritos y cuando hay, bueno, yo lo que le entiendo, cuando hay algo, ay, ¿cómo se llama? Una denuncia y si necesitamos un peritaje, pues entraría la actividad, un perito a resolver Pues en o dar términos muy el dictamen. generales, sí, Liz, en términos muy generales. Digo, lo estás comentando, pero hay un poquito más o bastante más atrás de todo esto, pero sí, efectivamente cuando iniciamos una carpeta de investigación y cuando se asume que existe la posible comisión de un delito, pues tenemos que acreditarlo con evidencias. Y justamente hablábamos del proceso penal en la última ocasión, porque si llegamos a la etapa del juicio propiamente dicho, pues tenemos que acreditarle al juez, según nuestra teoría del caso, con base en evidencias, qué es lo que queremos acreditar. Si somos los abogados defensores, tenemos que acreditar con base en evidencias, pues que el cliente es inocente, o si somos la parte acusadora, tenemos que acreditar con evidencias que el cliente es culpable, o que, más cual cliente, más bien que la parte imputada es culpable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la prueba pericial, yo les comentaba que es un medio probatorio, es un medio de convicción, por eso es que tiene relevancia. Y muchos comentarios empezaron a surgir en torno a la actividad pericial y al proceso penal acusatorio. Había por ahí inquietudes, había algunas dudas y por eso les subí algún video para que ustedes pudieran revisar cómo se lleva en la vida real alguna audiencia en materia penal. ¿La pudieron revisar? Sí, ¿Y qué les llamó la atención de este video? En realidad un material para que ustedes absolvieran un cúmulo de dudas, pero ¿qué pudieron notar de este video?
si eran las cosas como ustedes las pensaban o no. Pues para mi opinión es totalmente diferente. Bueno, por primera vez que vemos esa audiencia, la verdad sería fabuloso vivirlo en carne propia. Me refiero a como oyentes. Y así en pantalla, pues la verdad no, todavía no entendemos, bueno, yo no entiendo bien eh, esa parte donde dice este que la defensa tiene que presentarlo y en el momento en que tiene que presentarlo, me refiero a tendríamos que ver bien la carpeta de qué es lo que está tratando para poder, bueno, en mi caso, poder omitir la opinión al respecto y si esté bien. Ok, lo que quería que Mm. revisaran es la mecánica de la audiencia. A ver, ¿alguien más iba a comentar algo? Ok, lo que quería que revisaran es la mecánica de la audiencia. Yo les comenté en la sesión pasada que cuando la carpeta se judicializa, cuando el Ministerio Público, la Fiscalía judicializa la carpeta, se tiene que llevar a cabo una audiencia inicial. Primero, para determinar si la detención fue ilegal o no. Y después, para saber si es posible y es factible someter a proceso o vincular a proceso, en este caso al reo, ¿no? Y pues obviamente se desarrolla una discusión en torno a estos conceptos. Obviamente les subí por ahí algún caso, se hace una discusión, pero el fondo del negocio es, primero vamos a calificar de legal o de ilegal la detención, y en el segundo momento, ya después de que se calificó de legal o de ilegal la detención, se trata justamente de establecer si se vincula o no se vincula a proceso, y hay que determinar también la autoridad, el juez penal, tiene que determinar si es posible o si es necesario establecer ciertas medidas precautorias para que el reo en un momento dado pues tenga o se aplique esta medida consistente en la prisión preventiva, es decir, que el reo durante el proceso pues tenga que estar privado de su libertad. Justamente esto es lo que quería. Y pues en este caso, me parece que era un caso de narcóticos, según recuerdo, pues el juez determinó que eran aplicables ciertas medidas, si es que fueran aplicables al caso concreto, el juez impuso petición justamente de la defensa que se desarrollaran o que se sustentaran o que el reo celebrara o por ejemplo, abstención de presentarse a algún lugar que ya no, en un momento dado, ya no podemos hablar de reparación del daño, que ya no se presenta a algún lugar, que ya no acosa a ciertas personas y que cumple una serie de medidas justamente como garantía, tiene que ir a firmar a un centro de medidas precautorias justamente para garantizar que durante el proceso, es decir, durante este periodo de 6 meses o un año que puede ser, que está suspendido el proceso porque pidieron suspensión condicional del proceso, pues en un momento dado, si lo cumple, prácticamente la causa pues se extingue o se fenece. ¿Se entrecortaron mis palabras? ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me entendió? Sí, con claridad. Ok. Les comentaba que en realidad la intención era... A ver, creo que también se les entrecorta un poquito. ¿Me escuchan ahí o no me escuchan? Sí, profesor. Ok. Sí, se le escucha. Bueno, les comentaba en esencia que este video lo subí para que ustedes discernieran o ustedes despejaran unas cuantas dudas en cuanto al proceso, ¿ok? ¿Cómo era? Que ustedes tuvieran la experiencia, por lo menos de revisar cómo se lleva a cabo una audiencia. Esto es la intención. También les subí por allí algún enlace en torno al INACIPE, si ustedes están interesados en algún tipo de ponencia o en algún tipo de curso. Por ahí había algunas cuestiones de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Ok? Si están interesados y si sé yo de más situaciones, pues con mucho gusto se los podré subir. ¿Alguna duda, muchachos, de lo que vimos en la sesión anterior, de lo que revisaron? Y no hay dudas, ¿o sí? Ok. Les voy a pedir, por favor, yo sé que es complicada la dinámica y que algunos pueden entrar el martes y otros pueden entrar el jueves, pero les pido encarecidamente que revisen las sesiones grabadas, porque si no, pues vamos a partir otra vez del mismo punto y otra vez martes y jueves tengo que estar repitiendo exactamente lo mismo y esto significa un retroceso, prácticamente es como si le estuviera dando dos grupos.
Les pido por favor que revisen las sesiones porque parece que están grabadas. Y si tienen alguna duda, pues con toda confianza me lo indican, ¿ok? La sesión pasada también les comenté que íbamos a empezar a abordar cada una de las disciplinas que podríamos estudiar desde el punto de vista de la actividad pericial. Y comenzamos hablando de criminalística. Hicimos algunas diferencias claras entre criminología y criminalística. ¿Alguien pudo revisar esta parte de la criminalística? Pues, bueno, comentando, la criminalista en cierta forma estudia el hecho, el cómo fue, ¿no? Es Y correcto. parte de los indicios. Es correcto. Una cosa, una ciencia bien distinta de la criminología es la criminalística. A diferencia de la criminalística se va a encargar de estudiar por qué sucedieron las cosas, dónde sucedieron las cosas, cómo sucedieron las cosas. Nos va a ayudar a explicar cuál es esa mecánica en conjunto para en un momento dado exponer una verdad al juez, para que el juez pueda desarrollar una dogmática jurídica penal, jurídico-penal, que el juez en un momento dado pueda establecer un punto de vista sustentado en ley, debidamente fundamentado y debidamente motivado. Si nosotros no damos evidencias al juez, entonces el juez no va a poder discernir a nuestro favor, ¿ok? Hablamos del planteamiento de una teoría del caso cuando ustedes inician ya el proceso penal propiamente dicho, después de que se vincula proceso y después de que el Ministerio Público hace una formal acusación, se supone que cada uno de los abogados, ya sea la parte acusadora o la parte defensora, tiene que hacer unos alegatos de apertura donde plantea su teoría del caso. A ver, yo voy a tratar de explicar durante este proceso que la persona es culpable o que la persona es inocente. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista o el planteamiento que yo voy a defender durante el proceso es que el señor sí cometió el delito por esto y por esto y por esto. Esto es lo que se tratará de acreditar durante este proceso. Y contrario sensu, la defensa, en un momento dado. Entonces, para poder sustentar una teoría del caso o para poder estar en posibilidades de mostrarle al juez cómo es que sucedieron los hechos, les comentaba que debemos basarnos en evidencias. En materia penal hablábamos de evidencias y para eso nos sirve justamente la criminalística. Elizabeth, es una ciencia que estudia un espacio en el que presuntamente se cometió un crimen por medio de indicios y pruebas científicas. Ojo con esto, yo les comentaba que había algunos doctrinarios que consideraban que la criminalística no era una ciencia estrictamente penal. Otros dicen que sí. Aquí el tema es que la criminalística nos va a ayudar a comprender cómo sucedieron las cosas. Roberto Carlos Silic, gracias a su retroalimentación tuvimos la oportunidad de poder aquí el libro de mi tocayo, Roberto Carlos Remis Alderac. Ok, muchas gracias Roberto. Entonces, les comento, la criminalística nos va a servir para entender cómo sucedieron las cosas en el pasado. Les decía que la criminalística es una ciencia que sirve para determinar veracidad de indicios a través de un proceso de evaluación técnico-científica. Evidentemente, los fines que persigue la criminalística son precisamente señalar, identificar, personalizar el grado de participación, la valoración, la información desde el punto de vista objetivo, que finalmente va a conducir con certeza y con veracidad al juzgador, va a poder producir convicción en el juzgador para que en un momento dado pues emita una postura final. Obviamente todas estas evidencias tiene que el criminalístico sustentarlo con base en postulados científicos. Yo les comentaba también que todas estas investigaciones se iniciaron en un momento dado de una manera muy rudimentaria con estos agentes policiales que empezaban en un momento muy primario, muy rudimentario a hacer estas investigaciones. Entonces, ya hoy por hoy, en nuestros días, existe un departamento o existe una institución llamada Policía de Investigación. Y esa Policía de Investigación justamente es la que se tendría que abocar a la investigación de los hechos. Ramírez Aldaraca, como estábamos comentando la sesión pasada, hace un ejercicio reflexivo, lógico, muy interesante. No podemos retrotraerle el tiempo, no podemos regresar el tiempo para enseñarle al juez o para demostrarle al juez cómo sucedieron las cosas. Entonces, este autor, entre otras situaciones, habla de una representación de los hechos. Lo que pues, sí podemos hacer, a lo mejor, de manera escrita, de manera verbal, en un momento de una audiencia, es hacer una representación de los hechos. Si hablamos de una representación de los hechos, evidentemente tenemos que sustentar lo que estamos diciendo. Y hay que llegar al lugar del crimen. El criminalístico, yo les comentaba, que es el profesionista, recuerden que finalmente es un perito, porque es un experto en un arte, en una ciencia, en un oficio,
Es el experto que va a llevar prácticamente la tutela de la investigación. Ojo, de la investigación. Si bien es cierto que de manera jurídico-administrativa el propio Ministerio Público es la autoridad facultada para investigar la posible comisión de un delito, el Ministerio Público está facultado justamente para acudir o para auxiliarse del apoyo de los profesionistas que en un momento dado considere convenientes. Y en algunos casos llaman criminólogos, en algunos casos, que es muy poco la participación, ya lo comentábamos en un momento, en algunos casos mandan llamar a los criminalísticos, y los criminalísticos o los peritos en criminalística van a dirigir, van a ser esa directriz de la investigación. Van a llegar al lugar de los hechos y ellos deben de saber perfectamente, de acuerdo a un manual de procedimientos técnicos, cómo es que debemos hacer las cosas para poder ilustrar esta verdad. Y el criminalístico debe de conocer perfectamente a qué profesionistas debe llamar. Justamente comentábamos que podemos hablar del perito en fotografía, al perito en balística, al médico forense, entre otros profesionistas. Comentábamos que de acuerdo a la metodología aplicable, el criminalístico en primera instancia debe de seguir 5 pasos, que es preservar el área, observar el lugar, fijar el lugar, hacer una colección de indicios y finalmente suministrar todos estos indicios en el laboratorio. Porque finalmente el criminalístico lo que va a hacer es trabajar con esas evidencias en el laboratorio. Y preservar el área va a significar proteger, preservar el lugar del hallazgo. Constituye justamente un paso importante en la investigación. ¿Por qué? Porque en un momento dado los propios policías de investigación, que antes era la policía judicial, los agentes de tránsito, los propios Ministerio Público o hoy fiscalías, pueden llegar a ser descuidados y no conocer precisamente cuáles son los métodos que se deben llevar a cabo para preservar el área. El criminalístico en un segundo lugar les platicaba que tiene que dedicarse a hacer una observación plena del lugar y esta observación ya nos sugiere a nosotros un implemento de un método, de una técnica para poder trabajar adecuadamente el lugar o el hallazgo del crimen. Nos permite como criminalísticos examinar atentamente el lugar, seleccionar una ruta de acceso a ella, localizar posibles indicios y vamos a entender cuáles son las necesidades que requieren los expertos para poder analizar en un momento dado estas evidencias. Después hablábamos de una fijación del lugar. Cuando hablábamos de la fijación del lugar, lo que comentábamos es en el lugar del crimen hay que marcar justamente, hay que indicar dónde se encuentran justamente las evidencias que vamos a trabajar en el futuro. Les platicaba que en algunos casos pues se marca hasta con GIS, lo pueden llegar a marcar, podemos auxiliarnos con base en el estudio de otros expertos, como sería el tema de la fotografía forense, alguna descripción escrita, podemos auxiliarnos en la planimetría forense, en el modelado, etc. Por otro lado, cuarto paso será llevar a cabo una colección o recolección de los indicios. Con el debido cuidado, porque también platicábamos, no se deben de contaminar las evidencias, debemos ser muy cautelosos y todas las evidencias que vayamos a recoger del lugar deben de estar debidamente empaquetadas y sometidas a un embalaje pues seguro para que lo podamos estudiar en el laboratorio y que no sea alterado. En muchos casos, pues lo etiquetamos para saber justamente qué es el hallazgo o qué es la evidencia que estamos trabajando. Una vez que ha sido estudiado y fijado el lugar del hallazgo, todos los indicios entonces que vamos a asociar con la investigación, tenemos que recolectarlos con las técnicas adecuadas, tenemos que con mucho cuidado empaquetarlo y llevarlo al laboratorio. Y finalmente en el laboratorio vamos a hacer un análisis que puede ser químico, biológico, físico, microscópico, de acuerdo justamente a las evidencias materiales que tengamos que trabajar. Esto es lo que hablamos la sesión pasada, les voy a pedir que lo repasen por favor. También comentábamos que hay diferencias claras entre 3 conceptos: el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo y el escenario del crimen. Cuando hablábamos del lugar de los hechos, justamente nos referíamos al lugar donde ocurrió el acto ilícito y donde se consumó en un momento el acto ilícito. Cuando hablábamos del lugar del hallazgo, estábamos platicando que es el lugar propiamente donde se va a dictaminar propiamente la consumación del delito, pero el común denominador es que el lugar del hallazgo es donde se encontró propiamente a la víctima propiamente del delito.
Y cuando hablábamos del escenario del crimen, nos vamos a referir al lugar donde se practica o se practicó y se perfeccionó el delito en un momento dado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes, o no? No, profesor. No, Ok, revisen este material que no estoy sino repitiendo lo que revisamos en la sesión pasada. Ok, bueno, vamos a hablar justamente el día de hoy. ¿Cuáles son las preguntas que responde esta área de la criminalística? Yo les comentaba que la criminalística, al ser una ciencia de respuestas, nos va a explicar qué fue lo que pasó. Va a responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Con qué artefacto? ¿Y por qué lo hizo? Responde a las preguntas ¿qué? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Quién realizó este acto? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿En qué momento histórico? ¿En un momento dado? ¿Dónde lo hizo? Físicamente, ¿en qué lugar? Espacio temporal. ¿Ok? ¿Con qué? ¿Con qué lo hizo? Vamos a ubicar evidencias. Es que existió algún arma de fuego, algún arma cortante. ¿Hay alguna duda, Miguel? No, perdón, se me activó el micrófono, todo correcto. Ah, ok. No hay problema. Y finalmente, algunos comentan, ¿por qué lo hizo? Exactamente, ¿y por qué lo hizo? No estoy tan seguro de que el por qué sea el área adecuada para la criminalística. La criminalística basta con que explique qué fue lo que pasó. Tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué lo hizo? Ese es un tema que a lo mejor tendríamos que dejárselo al área de la criminología, que es propiamente la ciencia que estudia al delincuente desde el punto de vista interior, somático, fisiológico, mental, y desde el punto de vista exterior, que pueden ser, que podemos hablar de aquellos elementos exógenos que pudieran justificar la conducta del delincuente. Sí, son las 7 preguntas, efectivamente, tal como lo comentaba Eli, es correcto. Entonces, vamos a regirnos, o el criminalístico se tiene que regir con base o respetando algunos principios fundamentales del derecho. No nada más del derecho penal, sino con base en el derecho. Y vamos a hablar de un autor que se llama Helmut Koech. Se los escribo. Helmut Koech. Lo que comenta justamente es que los principios que rigen la investigación van a ser 3 y que nos tenemos que abocar a cada uno de ellos para llevar a cabo una investigación correcta, una investigación apegada a la legalidad. Me estoy refiriendo al respeto, en primer lugar, el respeto a los derechos humanos. Todas las investigaciones se tienen que apegar con respeto, por lo menos aquí en México, con respeto a los derechos humanos. Nos tenemos que apegar, en segundo lugar, como criminalísticos, al principio de legalidad. Además, en tercer lugar, hay que utilizar los métodos apropiados. Hay que utilizar los métodos apropiados. Vamos a estudiar cada uno de ellos, ¿ok? Respetar los derechos humanos en una investigación significa muchas cosas. Significa que no podemos discriminar a ninguna persona, y menos en territorio nacional, tal como lo establece la propia Constitución. No podemos hacer diferencias en cuanto al sexo, en cuanto a la religión, en cuanto a la raza, en cuanto al color de piel, en cuanto a la preferencia sexual, en cuanto al nivel académico. Todas las investigaciones que se lleven a cabo tienen que ser con base en estos principios pro persona. Además, hay ciertas penas inusitadas que están prohibidas por la propia Constitución. Si ustedes revisan en un momento dado en el artículo 22 constitucional, pueden revisar que están prohibidas algunas penas tales como los azotes, la infamia, la tortura. Todo esto está prohibido en principio por la Constitución. Entonces no podemos hacer diferencias. Este principio de dignidad, este principio de respeto a la política, a la raza, al credo, a nuestras decisiones personales, siempre tiene que observarlo el criminalístico, porque de otra manera la investigación que se estaría llevando a cabo sería totalmente ilegal. Entonces, nosotros como somos un país respetuoso plenamente de los derechos humanos, tenemos que regir estos principios y tenemos que llevarlo a cabo. Hay criterios de la Corte que estiman que si una investigación
aunque yo tenga las evidencias perfectamente configuradas, estas hipótesis pudieran ser acreditadas en un proceso, si yo obtuve algún tipo de evidencia o de información basándome para ello en métodos impropios, indignos, o con base en torturas, con base en infamias, con base en todos aquellos actos que ya sabemos que las autoridades pueden llegar a cometer. La Corte ha comentado que la obtención de estas pruebas o de estas evidencias en materia penal pudiera llegar a ser ineficaz en derecho. Entonces el criminalístico tiene que observar, debe ser muy meticuloso al momento de recabar justamente todas estas evidencias. Están prohibidos los palos, los azotes, la intimidación, etcétera. ¿Ok? 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando hablamos del principio de legalidad, justamente nos vamos a referir al principio establecido en aquellas garantías de debido proceso previstas justamente a nivel constitucional. La garantía de legalidad o este principio de legalidad lo podemos entender o lo podemos aterrizar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista de los particulares. Los particulares, de acuerdo al principio de legalidad, pueden llevar a cabo cualquier acto, cualquier acción, la que ellos quieran. Tenemos libertad plena en ese Estado de Derecho, siempre y cuando no afectemos los derechos de terceros, no afectemos el orden público, no afectemos el interés social, no afectemos las costumbres y sobre todo no afectemos estos derechos de terceros. Entonces, para los particulares, recuerden que nosotros tenemos un derecho por naturaleza, que es esta libertad, y cuando nosotros optamos por formar, por crear este órgano o esta institución llamada Estado, cedimos como seres humanos una proporción o una parte de nuestra libertad, a cambio de que el Estado nos proteja de todos aquellos peligros o de todos aquellos abusos que nosotros de manera particular no podríamos llevar a cabo. Para las autoridades el principio de legalidad funciona justamente al revés. Las autoridades solamente van a poder llevar a cabo aquellos actos que expresamente les permite hacer la ley. Fíjense, esto es muy importante. Si la ley no autoriza a una autoridad llevar a cabo ciertas acciones, no lo pueden hacer. Si la autoridad en ejercicio de sus funciones realiza alguna acción contrario a lo que le permite hacer la ley, estaríamos hablando de una violación franca al principio de legalidad. Entonces, el criminalístico, al no ser una autoridad propiamente, sí es un experto que es llamado y que acude justamente a este propio llamado en auxilio de la autoridad ministerial, que recuerden ustedes que la autoridad, la Fiscalía o el Ministerio Público sí es una autoridad, y la representación social justamente va a tener como una de entre sus funciones principales, evidentemente, indagar y buscar justamente evidencias para acreditar la posible comisión de un delito. Ellos van a investigar y se van a apoyar de ciertos expertos. La autoridad propiamente es el fiscal, la Fiscalía, el Ministerio Público. Los peritos son particulares, pudieran llegar a ser particulares, nos vamos a auxiliar como autoridades, claro que sí, pero pues todos estos expertos tienen que basarse en la norma justamente para evitar esta vulneración o esta conculcación a los derechos por parte de terceros. Por eso es que es importante hablar justamente de este principio de legalidad. Y finalmente hay que hablar de los medios o de los métodos apropiados. Utilizar los métodos apropiados significaría respetar en favor de cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, significaría preservar este principio de seguridad jurídica y erradicar a todas luces cualquier tipo de incertidumbre en los procesos penales. Eso significa llevar a cabo los métodos apropiados, eso nos da más certeza, eso nos apoya para actuar con mayor profesionalismo, nos auxilia para obtener resultados más precisos tanto en el campo de trabajo como en un momento dado en el laboratorio del criminalístico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Por ejemplo, si ustedes quieren poner un ejemplo en un momento dado, el clásico ejemplo del homicidio. Yo se los comentaba en la clase pasada, lo primero que tendría que hacer el Ministerio Público si se entera de estas circunstancias, pues sería llamar a un experto. Gracias. Sería llamar a un experto. ¿A quién voy a llamar? Pues obviamente va a llamar a la Policía de Investigación para que se constituya en el lugar de los hechos. La Policía de Investigación y el propio Ministerio Público
es el que también va a dirigir la investigación, y el Ministerio Público, como tal vez no puede estar en el lugar de los hechos, pues tendría que llamar o tendría que apoyarse en un criminalístico que es el experto para llevar a cabo esta directriz de la investigación. Y entonces el criminalístico va a llamar a todos los peritos que resulten necesarios, al perito en fotografía, al perito en balística, al médico forense, al etnólogo forense, al psiquiatra forense, al psicólogo forense, a todos los que ustedes consideren pertinentes. El problema es que por razones de presupuesto, como lo llaman amistosamente las autoridades, pues difícilmente llamamos a un criminalístico. Están ahí para que podamos apoyarnos como autoridades en ellos, pero tristemente en la gran mayoría de los casos, pues no nos apoyamos en ellos. Simplemente el Ministerio Público asume o hace las veces de criminalístico. Fue un comentario que hicimos en la sesión anterior. Basta con que el MP se vaya a tomar un curso en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, un curso que a lo mejor le va a servir de mucho, porque va a poder entender la logística, pero no es propiamente que necesariamente el Ministerio Público sea un experto en la materia. Va a poder tener un panorama general de qué es lo que es el criminalístico, pero el criminalístico de carrera, de profesión, va a tener esta experiencia no nada más técnica y académica, sino también práctica. Y es por eso que tendríamos que apoyarnos en ellos. El investigador, entonces, a ver, aquí hay una duda. La Fiscalía tiene la figura de la policía con capacidades para procesar, para realizar esa actividad, claro, sin ser un profesional de la materia. Sí, comentábamos también que el perito es ese experto en un arte, en una ciencia, y que no todas las profesiones, o no todas las artes, o no todos los oficios, de acuerdo a la Ley General de Profesiones, pues requieren tener un título y una cédula profesional. Y sí, se supone que la policía de investigación tendría que llevar a cabo estas diligencias. Mucho nos gustaría que funcionara de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces, este criminalístico o este experto en la investigación tiene que estudiar de manera metodológica, de manera casi científica, cómo es que ocurrió un hecho que pudo haber sido natural, o pudo haber sido un accidente, o pudo haber sido provocado. No sabemos si fue un suicidio, no sabemos si una persona llevó a cabo algún acto delictivo, no sabemos qué tipo de arma, no sabemos si hubo algún tipo de móvil, si hubo algún tipo de provocación. Todo esto es lo que tendría que trabajar el criminalístico. Fíjese qué gran labor tienen entonces estos profesionistas, porque prácticamente asumen quienes llaman a estos personajes que están obligados a saberlo todo. Y recuerden que este tipo de instrumentos, este tipo de estudios que llevan a cabo los criminalísticos, pues son los hallazgos que en un momento dado podemos encontrar en el lugar de los hechos o donde se cuenta el hallazgo en cualquier momento, ¿no? También otra de las labores bastante complejas por parte del criminalístico va a ser identificar justamente no nada más a la víctima, sino también a la posible o al posible infractor. Va a ser importante hacer esto. ¿Y cómo podría entonces el criminalístico investigar quién es la víctima o quién fue la víctima? Por eso es que nos vamos a apoyar como criminalísticos en otras especialidades, en otras áreas del conocimiento. Podemos basarnos en fotografías, podemos basarnos en las famosas fichas dentales, que esto en México no está del todo desarrollado. Por ahí Roberto en la sesión pasada decía algún comentario en torno a lo que salió en las noticias, que ya estamos trabajando en un instituto de la investigación, del reconocimiento, para poder nosotros reconocer con base en algunas evidencias. Esto de las famosas fichas dentales se da en otros países que definitivamente tienen un poco más de desarrollo y han trabajado la materia de otra manera. Pero en ocasiones los cuerpos pueden sufrir ciertas deformidades, pueden ser no reconocibles. ¿Cómo vamos a reconocer un cuerpo que no es posible reconocer en un momento dado por las deformidades? O no sé si, bueno, claro que no les ha pasado a ustedes, yo les iba a preguntar, pero hay algunos peritos que llegan al lugar del hallazgo y de plano lo que encuentran es un cadáver prácticamente cadavérico, encuentran prácticamente una evidencia, pues un esqueleto. ¿Cómo sé yo si ese esqueleto es concordante con la víctima? ¿Cómo lo puedo saber? Sí, entre otras, justo lo que comentábamos. En algunos casos, por la dentadura, por supuesto que sí. En algunos casos, justamente lo que se hace, antropometría, por ahí hablamos de estas disciplinas, podemos medir los huesos, podemos medir el fémur, podemos medir la falange,
podemos medir el cráneo, etcétera, si tenía alguna seña particular, etcétera, la ropa, también va a depender mucho del lugar donde encontremos estos cuerpos. Sí, por supuesto que nos podemos basar en pruebas genéticas, eso es muy acertado, Miguel, por supuesto, porque puede haber rasgos de cabello, el cabello no se extingue de una manera inmediata, claro, justamente, mira, me leíste el pensamiento, justamente el cabello lo podemos analizar desde el punto de vista genético, y muchos otros rastros como puede ser, por ejemplo, manchas hemáticas, sangre, manchas labiales, saliva, semen, fibras, y de esos objetos que hayan tenido algún tipo de relación directo con con esta víctima en un momento dado. Para poder hablar de la manera en que sucedieron las cosas, cómo se llevaron a cabo o cómo sucedieron las cosas en un momento dado, esto ya implica un poco más de dificultad. Imagínense, criminalístico, la labor que tiene tan extenuante, ¿no? ¿Cómo adivinar o cómo saber la manera en que sucedieron las cosas? El criminalístico debe tener experiencia teórica y práctica, como se los estaba comentando en un momento dado. Si el criminalístico se va a situar en el lugar de los hechos, pues ya tendría que entender de alguna manera cómo es que funcionan las cosas. Si yo detono un arma de fuego, ¿hacia qué dirección va a caer la pólvora? O a lo mejor hay una mancha de pólvora en el suelo o en alguna pared, y si hay manchas hemáticas, ¿en qué lugar se pudieron haber dado las manchas hemáticas? Comentábamos la sesión pasada que existen algunas luces o algunas frecuencias especiales que nos permiten revisar dónde es que pudieran llegar a existir estas manchas hepáticas. También podemos entenderlo si conocemos qué tipo de relación existía entre la víctima y el propio agresor. Sí, también mete la prueba en dactiloscopía, por supuesto, podemos entender. Ahí, bueno, la prueba en dactiloscopía nos podría auxiliar para entender quién es la víctima, para acreditar la identidad, para acreditar cómo sucedieron las cosas. Va a influir muchísimo la imaginación del propio criminalístico. A ver, entonces podemos comprender que la relación que existía entre víctima y agresor es una relación sentimental, ¿no? Por decir algo. Si existe una relación sentimental, hay que comprender cuál era la dinámica de esa relación sentimental entre el agresor y la víctima. ¿Era agresiva? ¿Era pasivo-agresiva? ¿Llegaban a los golpes? ¿No llegaban a los golpes? A lo mejor él o ella tenía algún comportamiento sumiso, a lo mejor ya había antecedentes, ya las cosas estaban muy mal, se peleaban en casa, se aventaban objetos. Este tipo de relaciones o este tipo de historias nos pueden ayudar a comprender con base en un método inductivo, con base en un método deductivo, con base en otras disciplinas, cómo es que pudieron llegar en un momento dado a ocurrir las cosas. Va a influir también la manera en que nosotros como criminalísticos podamos fijar de manera exacta aquellos indicios, va a ayudarnos también a explicar esto, la manera en que podamos describir en un momento dado cómo es que encontramos las evidencias. No es lo mismo encontrar un cadáver colgado de una escalera que encontrarlo en un canal, que encontrarlo dentro de un tinaco, que encontrarlo simplemente tirado en el suelo o en su cama reposando. Todo esto nos puede sugerir diversas hipótesis que como criminalísticos tendremos que trabajar con base en las evidencias que desarrollemos tanto en el laboratorio como en el lugar de trabajo o en el campo de trabajo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. No, profesor. Ok. ¿En qué momento o cuándo sucedieron los hechos? Esto también va a ser bastante interesante. ¿Cómo se les ocurre, por ejemplo, y eso también lo platiqué en la sesión pasada, cómo se les ocurre a ustedes en un momento dado que podamos saber hace cuánto tiempo sucedieron los hechos? Por ejemplo, hablando de un homicidio, ¿cómo podemos saber cuántas horas, cuántos minutos, cuántos días, cuántos meses han transcurrido en este caso, por ejemplo, hablar de un homicidio? ¿Cómo podemos saber cuánto tiempo ha pasado de esos sucesos? ¿A alguien se le ocurre? ¿48 horas, Lex? Pues lo que sea. Puede ser una semana, puede ser horas, pueden ser meses. ¿Cómo sabemos si un cuerpo lleva meses? ¿Cómo sabemos si un cuerpo lleva días, lleva horas? ¿Cómo lo podemos saber? Es en base a la descomposición del cuerpo. Sí, sí, por supuesto, podemos basarnos en la composición del cuerpo, podemos basarnos en
el color de las uñas, podemos basarnos en los gases que existen en el cuerpo, claro, en la descomposición, podemos también basarnos en y eso lo comentaba en la sesión pasada, en la fauna que existe en el cuerpo. Podemos apoyarnos en un etnógrafo forense para determinar qué tipo de fauna existe en un momento dado en el cuerpo, qué tipo de larvas existen, si hay moscas, y podemos calcular más o menos cuánto tiempo lleva el cadáver eh, o lleva esta persona de fallecida. Si recién sucedieron los hechos, a lo mejor todavía puede haber algunos rasgos, algunos fluidos, la temperatura corporal puede ser diferente. La vez pasada les platicaba de un nuevo término que algunos no conocían, que es el famoso rigor mortis. ¿Alguien recuerda lo que es el rigor mortis? ¿Alguien sabe lo que es el rigor mortis? La forma arriba del cadáver. Sí, claro, cuando los cadáveres o cuando una persona fallece, automáticamente se endurece, se entiesa, como nosotros vulgarmente lo conocemos, exactamente. Solamente los cadáveres tienen esta característica propia que se le llama el rigor mortis. Es un endurecimiento muy particular en el cadáver, claro, por la rigidez. Es correcto. En algunos casos podemos hablar hasta de momificaciones, podemos hablar de livideces cadavéricas, reducción esquelética u ósea. Si los huesos ya están muy delgados o muy desgastados, pues entonces será un cuerpo que lleve ahí mucho tiempo. Imagínense que se encuentra en un cuerpo momificado, ¿cuánto tiempo creen que haya pasado, no? Y si fue momificado, quiere decir que alguien quiso preservar ese cuerpo. Quién sabe por qué razones, pero podemos hablar de esto. Si encontramos en algún momento dado restos óseos, pues podemos saber también con base en el desgaste de estos huesos cuánto tiempo en un momento dado llevan estas personas. ¿Sí está claro lo que estoy comentando? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. El lugar de los hechos, el lugar del hallazgo, que es justamente lo que comentábamos, dónde ocurrieron estos sucesos, y platicábamos justo en sesiones anteriores, ¿será fácil, será difícil determinar si en un momento dado el cuerpo fue asesinado bueno, fue privado de la vida en un momento o en un lugar diferente a donde se encontró? ¿Cómo sé yo si se privó de la vida una persona en un motel o pudo haber sido en un campo abierto o pudo ser ahogado y después lo trasladaron a otro lugar? Rasgos, evidencias en el lugar de los hechos. Si a lo mejor yo me encuentro evidencias de pólvora, si me encuentro casquillos, rastros de uñas, sí, sí, también, por supuesto que sí, forcejeos, sangre, si a lo mejor el cuerpo tiene rasguños, pues eso nos dice muchas cosas. A lo mejor eso puede sugerir que hubo por ahí algún forcejeo, alguna pelea, alguna batalla. A lo mejor la víctima estaba luchando por su vida o a lo mejor simplemente fue una pelea que desencadenó en una manera en que ninguno de los dos quería que desencadenara. A lo mejor una persona fue privada de la vida con un golpe en la cabeza en un lugar y quisieron colgarlo del baño para simular que la persona se suicidó. Podemos saberlo por el tipo de fractura, por el tipo de lesiones que pueden ocurrir en los brazos, en los hombros. Todo eso lo podemos saber. Si el cuerpo fue trasladado o no. Todo esto lo podemos saber también a la luz de la medicina forense, que en algún momento hablaremos de ello en estas sesiones. ¿Con qué tipo de objetos en un momento dado se pudo haber privado de la vida o pudieron haber utilizado como móvil o como instrumento estos agresores? ¿Qué tipo de armas se utilizaron? Y justamente aquí es donde nos vamos a apoyar de algunos expertos, y ya habíamos comentado, expertos en armas, expertos en balística, expertos en armas blancas, porque también lo hay. Y surge la necesidad entonces de conocer las características de todos estos móviles. Y también podemos basarnos en el apoyo de otros expertos. Podemos hablar también, ¿qué pasa si fue un atropellamiento? ¿Cómo sé yo si un cuerpo quedó sin vida después de haber sido atropellado por el tipo de lesiones, por a lo mejor si hay algunos testigos, pero cómo lo puede determinar el criminalístico en el laboratorio? La lesión, si nosotros hacemos la necropsia, mucho va a tener que ver eso. El órgano o los órganos dañados. Digo, les voy a hacer una pregunta, muchachos, pero no sé qué opinen ustedes. No sé si sea propio subirlo o no a Classroom y no sé si les interese. ¿Alguno ha visto alguna necropsia?
¿Les interesa ver una necropsia? ¿O de plano no es algo que quieran en sus vidas? Yo el semestre pasado Sería me hicieron interesante un y video. académico poder aprender. A ver, perdóname. Primero Liz, luego Roberto. Ujú, ujú. En el semestre pasado, en criminalística, nos pasaron un video de la necropsia. ¿Y es algo que quieren ver en sus vidas? ¿Es algo que quieren saber cómo es? ¿O no les No, interesa? yo no, Ok, no, se los comento porque no porque estoy viene, acostumbrada, pero claro, yo no. sí, Pero claro, quién sabe viene, con el tiempo, ¿verdad? Que me acostumbre. por Para supuesto, mí fue muy impactante, ¿no? Porque, bueno, sí tenía la idea, pero así verlo en vivo, quién sí, sabe, sí, profesor. es que es un tema inherente a la materia, pero pues no sé si todos quieren eso en sus vidas. Tú, Roberto, ¿qué opinas? Perdón, me comentabas. Es importante tener conocimiento de la causa más porque es parte de las investigaciones y las indagatorias. El día no es morbo, pero sí es importante que pues conozcamos y ya si en algún momento de la vida queremos especializarnos en materia, pues hasta para la medicina legal hay que saber dónde están las tripas y dónde están ubicadas, ¿no? Sí, a mí lo que me interesa es que como peritos a lo mejor puedan, pues por lo menos conocerlo. Y son imágenes sensibles, como les comento, es hay que trabajarlo con mucha precaución, porque no todos pues pueden tolerar esto, ¿no? Hay gente que de plano no lo tolera. Si a alguno le interesa, pues puedo dejar con la debida advertencia, contiene imágenes. Voy a tratar de buscar uno que no sea tan, que no sea a lo mejor tan llamativo, que no sea tan radical, por lo menos para que ustedes puedan verlo. Y ya las personas que no lo quieran ver, pues bajo responsabilidad del alumno, pero si la gran mayoría está interesado, y les comentaría que podemos armar una visita ya al médico forense, pero todavía el instituto, por todo lo que ya saben, no está en aptitudes para llevarlo a cabo. Entonces, si por ahí puedo encontrar alguno que no sea tan fuerte, el que quiera verlo con toda confianza, pues lo verá, y los que no, pues no pasa nada, simplemente es para aquellos que tienen interés en saber cómo se lleva a cabo. Digo, con palabras se los puedo explicar, pero no es lo mismo verlo. Cuando un cadáver llega al médico forense, pues, lo va a clasificar, lo van a poner prácticamente en una plataforma de aluminio y le van a poner un cordón en el dedo gordo del pie y van a establecer o van a obtener una hoja de localización que establezca justamente las causas de muerte en un momento dado. Sí lo voy a compartir, por supuesto, lo voy a compartir porque veo que sí muchos están interesados y voy a poner la advertencia para los que no lo quieran revisar, ¿ok? Entonces, después de ello, lo que hacen es, pues literalmente primero con un bisturí cortan la parte exterior de la cabeza en la circunferencia del cráneo, con un serrucho literalmente cortan el cráneo. Sacan el cerebro y empiezan a tomar fotografías para saber si hay alguna lesión en el cerebro, si hay algún tipo de sangrado o no lo hay. Si se encuentra algún cuerpo con algún tipo de fauna, pues también podrán tomar fotografías, podrán apoyarse en el etnógrafo forense y va a ser muy importante también abrir el cuerpo, una incisión en Y que se hace en el pecho. El cerebro literalmente lo resguardan en otro lugar y en la gran mayoría de los casos les ponen una franela en la cabeza, abren en Y el cuerpo, prácticamente los abren como cual si fueran reses, se puede ver el tejido graso de color amarillo que está justamente. Sí, lo voy a compartir, por supuesto. Por aquí había otro comentario que me ha llegado. Nosotros vimos varios videos y bueno, quizá no sea grato, pero sí considero importante. Sí, lo voy a subir uno y ya. No es obligatorio, evidentemente. El que no lo quiera ver, no lo ve. Exactamente, y adelante. Efectivamente, miden y pesan justamente estos órganos. Pues después de ello lo que hacen es tomar fotografía. Y vale la pena en algún momento dado, a criterio justamente del médico forense, a lo mejor mandar al laboratorio algún órgano en particular. El último que a mí me tocó, que fue, creo que fue un señor grande, que encontraron en su departamento por este tema de la pandemia. No se sabía si murió de COVID o no, pero el pobre señor ya era un señor de la tercera edad, lo encontraron en su departamento y los vecinos pensaron que estaba abierta alguna llave del gas y fue por eso que lo encontraron. Tuvieron que tumbar la puerta y llamar a Protección Civil y no les cuento cómo olía, ¿eh? También es un olor que tienen que vivirlo, es indescriptible el olor, muy fuerte.
y pues prácticamente encontraron cadavérico al señor, con ya bastante fauna en los huesos, ya no se veía la cara del señor, prácticamente se veía esquelético, pero curiosamente todavía se le notaba un poco la barba, un poco el cabello, con la ropa, y pues aparentemente el señor se murió ahí, y ya, pero cuando lo mandaron al forense y le hicieron la necropsia, el criterio del médico forense justamente fue, independientemente de que la necropsia indicó que no fue la causa de muerte no fue provocada, eh, pues mandó investigar o mandó hacer análisis específicos sobre el hígado, sobre los riñones, para ver si había algún tipo de sustancia. Ustedes deben saber que el hígado hace las veces de filtro del cuerpo. Cuando nosotros tomamos algún fármaco o alguna medicina, lo que hace el hígado es filtrar esa sustancia. Y obviamente, en gran caso, siempre se sale por la orina, entonces mucho tendrá que ver el análisis que hacen a los riñones, por eso es que el criterio del médico forense fue así, para saber si hubo algún consumo de narcóticos, si consumió el señor alguna droga, alguna medicina, qué sé yo, ¿no? Justamente esto es el criterio del médico. Entonces, grosso modo, esto tendría que ser la mecánica. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy comentando? No. Bueno, Vale, gracias. ok. Entender también por qué, desde el punto de vista de la criminalística, va a ser importante. ¿Por qué sucedieron los hechos? Les comentaba yo que esto nos va a ayudar a que el juez, en un momento dado, sustente una dogmática jurídico-penal adecuada. El juez, al saber cuál fue el motivo, va a poder determinar efectivamente si la conducta fue dolosa, fue culposa. ¿Cómo podría el criminalístico saber? Sin dudas, gracias. Ok. ¿Cómo podría el criminalístico saber cuál fue la causa del deceso? Si fue un suicidio, si fue una riña casual, si fue algún tipo de lesión que se infligió la propia aparente víctima, ¿no? Si fue algún tipo de venganza pasional, etcétera. Si, por ejemplo, se encuentran ustedes a una persona con, no sé, 37 puñaladas con un picahielos, pues eso que les dice, eso les puede sugerir muchas cosas. No creo que una persona se suicide clavándose 37 veces un picahielos, ¿verdad? Eso quiere decir que fue provocado. ¿Cómo saben ustedes si se quitó la vida con un arma de fuego? Hay personas, y eso es muy lamentable, que han querido intentar suicidarse, y eso es lo peor, yo creo que le puede pasar a una persona con esas características. Hubo por ahí un caso documentado de una muchacha que se quiso suicidar con un arma de fuego y se quiso disparar en la boca, y para su desgracia no se murió. Y ya se imaginarán cómo quedó la pobre muchacha. Entonces, si hay manera de saber, se voló la mandíbula y quedó deforme para siempre, no pudo hablar, tuvieron que someterla a varias intervenciones, etcétera. Entonces, este tipo de casos los podemos saber justamente con el tipo de impacto, podemos saber qué tipo de impacto propició un arma de fuego, una bala en un momento dado dentro del cuerpo, ¿no? En un cuerpo en un momento dado. ¿Tienen alguna duda de lo que les estoy comentando hasta ahorita? No, profesor. Ok. Eh, Dado, bueno, lo que comenta de que ya sea por impacto de bala o así, ¿eso es a lo que se le llama trayectoria? ¿Algo así? ¿Tipo de trayectoria? ¿Qué trayectoria sigue la bala? Si tú te quieres, bueno, no tú, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si una persona quiere, por ejemplo, infligirse un daño con un arma de fuego, depende cómo acomode, depende a qué distancia esté el cuerpo, depende si en un momento dado, creo que tienes sin dudas, ok. Depende si te apoyas el arma de fuego en la sien, porque quema, es pólvora. Podemos saber incluso si el arma de fuego fue justamente detonada y tuvo contacto con la frente, porque también podemos observar quemaduras si es que el arma de fuego se detonó. La pólvora quema y entonces eso puede llegar a ser. Y también, como tú bien lo comentas, va a depender mucho del calibre y del tipo de bala, porque hay balas que hasta donde yo entiendo, sin ser tampoco un experto en la materia, son expansivas y ese tipo de balas pues prácticamente te destrozan por dentro, ¿no? Independientemente del calibre, mucho tiene que ver el tipo de arma también. Por eso es que hay expertos en balística y en todo este tipo de armas de fuego. E independientemente de la trayectoria, hay que ver qué tipo de bala es, cuál es la trayectoria, como bien comentas, que sigue la bala y cuál es el daño que se inflige. ¿Ok? Y justamente platicando de esto, otro de los temas interesantes que pudieran
ser relevantes en este ejercicio en torno a la criminalística es que ustedes pudieran entender qué tipo de herramientas, porque también lo plantea el propio autor. No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de adquirir la obra esta de Francisco López Gutiérrez, de la práctica pericial, teoría y práctica de la prueba pericial. Lo hace muy didáctico, también dedica un capítulo justamente a entender qué tipo de instrumentos con base en con qué herramientas se puede basar o se puede apoyar el propio criminalístico para su ejercicio profesional. Y habla de varios supuestos. Está agotado, qué mala, qué mala suerte. Si yo tengo oportunidad y puedo saber si todavía existe, o si lo encuentran, pues ya les avisaré. ¿Ok? Pero este señor también nos comenta, a ver, ¿qué debe de haber en el botiquín? A lo mejor lo maneja de una manera muy sencilla, muy informal, ¿no? ¿Qué debe de haber en el botiquín del criminalístico? Pues habla incluso de hisopos de algodón, lo que conocemos como con lo que nos limpiamos las orejas, ¿no? Los oídos, perdón. Orejas solo los animales, oídos los humanos, ¿ok? Entonces podemos hablar de hisopos para levantar o para obtener alguna muestra en un momento dado muy específica. Podemos hablar de jeringas, podemos hablar de escalpelo, de navajas, de frascos, de bolsas de plástico, de marcadores especiales para poder marcar las evidencias en un embalaje o en una bolsita, sobres de papel, etiquetas, obviamente ligas, cintas adhesivas, engrapadoras. Podemos hablar de cordones, podemos hablar de recipientes de plástico en un momento dado, alicates, podemos hablar de pinzas, de espátulas, tijeras, de hachas, de mazos, de imanes, palas, un cúmulo de herramientas que pueden usar los criminalísticos que de verdad saben lo que hacen. Hay casos muy específicos, pero el criminalístico debe estar preparado para cualquier circunstancia. El autor justamente habla de este juego de llaves Allen, de desarmadores, papel lija, hablamos de reglas, de lupas, de brújulas, de marcadores, de cintas plásticas. Existen también algunos químicos que sirven para, si nosotros echamos algunos químicos o si rociamos algunos químicos, pueden cambiar de color si es que hubo ahí algún rasgo hepático, lámparas, atomizadores, tijeras, guantes de látex, mascarillas para protegernos, obviamente, algunas máscaras con filtros, porque dicen que hay máscaras como estas que algunos individuos han utilizado en la pandemia. Hay ciertas máscaras para cuidarnos de algunos olores que dicen que tienen algunos filtros de carbón, zapatos quirúrgicos, en general, hay algunos también artefactos para modelar huellas, para moldear huellas. Hay algunas etiquetas que también sirven para tomar estas evidencias o estas huellas dactiloscópicas que en algún momento dado nos pueden servir como evidencia. En general, pues, prácticamente lo que quiero que entiendan es que pues podría servir en un momento dado cualquiera de estos instrumentos como apoyo al criminalístico. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¿Tendrá algún video que ejemplifique el protocolo? Voy a buscarlo también con mucho gusto. Claro que sí, Miguel. Ya les debo dos. Ya les debo la autopsia y vamos a ver si hay algún video de la criminalística. Sí tengo alguno por ahí, se los dejé en mis... Creo que incluso a ustedes, Miguel, cuando les di criminología, no estoy muy seguro. Pero voy a buscar, por ahí debo de tener alguno, por supuesto. ¿Alguna otra duda? Bueno, son las 6:10, jóvenes. Nos vemos 6:20, por favor.